invitada de hoy trabajé muchos años, creo que 8, si recuerdo bien. Lili Díaz Comonen es profesora en el Media Lab en el Departamento de Medios de la Universidad de Aalto. Ella es especialista en sistemas de representación y patrimonio cultural. Gracias a Lili pude hacer un doctorado porque ella apoyó mi propuesta y mi posibilidad de trabajar en la universidad. En la Universidad de Aalto hay algunas personas, con suerte, que reciben un sueldo para hacer un doctorado y tienen que enseñar solo un porcentaje pequeño de su tiempo. Fui una de esas personas, solo tenía que enseñar el 5% de mi tiempo y el resto lo podía usar para investigar. Un lujo. Lili era mi supervisora de mi trabajo de doctorado y siempre insistió en la necesidad de enfocarse y no irse por las ramas. Hice mi doctorado en un tiempo increíblemente corto, 3 años y medio. Y entre todas las cosas que le agradezco a Lili, una es la insistencia en terminar en un tiempo razonable. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Lili Díaz, soy oriunda de Puerto Rico y Venezuela. Nací en Puerto Rico, me crié en Venezuela y resido en Finlandia desde van a ser 24 años. Y bueno, como Mariana explicó, pues por el momento trabajo en la Universidad de Alvar Aalto como profesora en el departamento de Media. Contanos, por ejemplo, qué estuviste haciendo últimamente, porque para que los oyentes se ubiquen un poquito, Lili y yo trabajamos muchos años juntas en el laboratorio de medios. Entonces a mí me interesa saber qué es lo que pasó últimamente, porque sobre los trabajos anteriores, algunos los conozco muy bien. Sí, bueno, por supuesto, allí siempre se está formando algo. Siempre todo el mundo tiene muchas ideas y mucha energía. Últimamente, por ejemplo, yo me encuentro trabajando con un grupo de estudiantes que estamos haciendo una pequeña exhibición para los archivos de la universidad. Los archivos, bueno, de la Escuela de Arte, aunque sí, ellos también tienen los materiales de toda la universidad, pero a nosotros más bien nos concierne los de arte. Y en este curso, ellos están utilizando distintas tecnologías, como lo que se conoce como realidad aumentada, para hacer una muestra, de los materiales que tienen en el archivo. Y eso, pues, se supone que lo tengan listo ya para mediados de mayo para una pequeña exhibición, uno de los proyectos. También, le acabo de traer aquí a la compañera Mariana, el libro que publicamos, la fecha de publicación es el 2018, pero en realidad lo vinimos a terminar, como el segundo o el tercer día de diciembre. Y está hermoso este libro, se llama La adaptación y convergencia de los medios, ¿no? Exacto. Y los materiales están basados en muchas de las presentaciones que se hicieron en una conferencia en la Universidad de Helsinki en el 2016. Y más también se le han añadido unos cuantos artículos. Y la idea es que el libro es especial en el sentido de que trata el fenómeno de la convergencia desde el punto de vista artístico. O sea que la mayoría de los escritos tienen que ver con trabajos de arte, ya sea en cine, animación, en nuevos medios, etcétera. ¿Y cómo es esto de que los medios convergen desde el punto de vista artístico? Bueno, por ejemplo, pues se da la situación que, ¿verdad? Por ejemplo, tú tienes un trabajo como la obra de Shakespeare, en el caso específico que hablamos en el libro, es el drama de Enrique el Quinto, ¿no? Y entonces esa es una obra que pues se hizo originalmente para el escenario, ¿verdad? Pero se sigue haciendo en distintas formas, ¿verdad? Y utilizando distintas medios. Y bueno, entonces uno de los ejemplos que presentamos es una película que fue hecha por este director británico, que él dirige la película, actúa en la película y también ha escrito el guión de la película.
Y esto tiene que ver con lo que de Shakespeare que contabas hace un poquito. Sí, exacto. Entonces es la idea de que, bueno, o sea, aquí tú tienes, pues son tres medios, ¿verdad? Está la escritura, ¿verdad? Del guión, Sí. o sea, que se pasa de lo que era un escrito del siglo XVI, más o menos, y entonces se pasa a una película que es otro formato, entonces también se pasa de ser escritor a también todo lo que envuelve la dirección y todos los efectos especiales, ¿verdad? Y la idea es que, ¿verdad? Que como dicen que probablemente la película tiene más en común con lo que Shakespeare se pudo haber imaginado, porque ellos no podían hacer todo lo que podemos hacer hoy en el cine, pero también, por otro lado, yo pienso que como no tenían todo lo que tenemos, probablemente tenían una imaginación un poquito más fecunda que la nuestra, quizás. Bueno, pero también nosotros tenemos una imaginación con respecto al contenido de lo que hacemos, pero también usamos nuestra imaginación para imaginarnos nuevos formatos, Eso es ¿no? correcto también, eso es correcto. Y ahí también hay convergencia, ahí Claro. también hay convergencia. El director se llama Kenneth Branagh, El director de la el película. director de la película, y es un clásico. ¿Y la película cómo se llama? Henry V en inglés, Enrique la el sigla en Quinto. inglés. ¿Cómo llegaste a esto? Wow, buena pregunta, pero sabes que de alguna forma, desde que yo era pequeñita, toda esa cuestión de la historia me fascinaba. Y la cuestión, o sea, la historia no solamente por los libros, sino también por lo que se puede observar en el entorno. Me recuerdo así de pequeña, por ejemplo, ir a visitar el castillo de San Felipe del Morro. Ese era uno de los sitios favoritos míos cuando era pequeña, ¿En en San dónde Juan. está? En San Juan es una de las En está Puerto Rico, en ¿no? Puerto Rico, sí, está en la lista de monumentos culturales de la UNESCO, de la lista mundial. La ciudad entera en realidad es parte de la lista porque está San Felipe y está San Cristóbal, los dos fuertes, y luego las murallas y la fortaleza de Santa Catalina, que es donde se supone que reside y siempre ha residido el gobernador de la isla. O sea, tú ser un chiquillo y estar corriendo por todo aquel sitio, bueno, increíble, pero también tuve la oportunidad un verano, antes de terminar la escuela superior, de trabajar allí en Santa Catalina y llegar a conocer aquello así de como decimos de por dentro, bueno, me fascinó. También recuerdo así mis viajes de pequeña y ir a México, a la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna y bueno, O sea que tus padres les interesaba mucho también, sí, porque si te llevaban a esos lugares, sí. es que de algún componente genético hereditario tuvo. Por ahí sí, eso es cierto. Por ejemplo, mi padre fue profesor de audio en la Universidad Central de Venezuela y él lo que se especializó fue en la historia de las telecomunicaciones en Venezuela. O sea que Ya venía por ahí la ya onda. venía, sí, ya venía. Y entonces estás enseñando sobre este tema hace más de 20 años, Sí, ¿cierto? sí. Bueno, cuando yo vine aquí, precisamente eso fue que vine a hacer mi tesis, ¿verdad? Porque yo tenía esta idea de trabajar con la herencia cultural y con las tecnologías digitales y en realidad en el mundo eso era totalmente nuevo. Habíamos quizás tres o cuatro gatos, todos sabíamos quiénes éramos y no había sitio donde ir a estudiarlo, te lo tenías que enseñar tú. Y tuve la oportunidad de venir aquí a lo que era entonces la Universidad de Arte y Diseño y bueno, que me aceptaran y poder hacerlo. ¿Y qué hiciste? Inicialmente mi proyecto, porque tuve ¿cómo se dice? Una beca de la academia. Mi primer proyecto aquí fue con herencia cultural de Finlandia, trabajando en unos materiales del siglo pertenecientes a la época de hierro, lo que le llaman la época de hierro, más o menos el siglo 1200, 1300. Y eso todavía está en línea y todavía ese trabajo lo hemos actualizado. Hace 3 o 4 años atrás volvimos a reconfigurar el interfaz y hablando del diseño, como fueron diseñados, el contenido fue diseñado para que se pudiese actualizar, pues lo pudimos hacer relativamente fácil y ahora pues sigue en línea.
Genial. Pero ustedes también, vos habías hecho algo que tenía que ver con unas excavaciones, ¿no? Bueno, sí, también, o sea, por ejemplo, antes de venir aquí, yo estuve un año trabajando en el Archivo de Indias en Sevilla, un proyecto que yo propuse. Con ese proyecto me gané una beca Fulbright para ir allá a Sevilla y estudiar los fondos documentales, en los fondos documentales, cómo se describen las poblaciones de América en el siglo XVI, utilizando el punto de vista científico. Muy bien. Pero después, desde ese punto de vista, cambiaste a un punto de vista del diseño, ¿cierto? Correcto, sí. ¿Y cómo fue ese pasaje? Bueno, porque la cuestión es que nosotros quizás ya hoy en día, cuando vemos las cosas que como que han tomado más forma, ¿verdad? Tenemos aplicaciones como Facebook y todo eso, ¿verdad? Infraestructuras, ¿verdad? Existen, pero cuando yo empecé a trabajar con los medios de tecnología digital, esas infraestructuras no existían y había que diseñarlas. Y eso era súper importante porque, o sea, nosotros todos sabemos leer y escribir libros. ¿Por qué? Porque hay cientos de años de historia y miles de horas de investigación que la gente hizo de trabajo para tener lo que tenemos, ¿verdad? Como la cultura impresa, pero la cultura digital es muy reciente y todavía se está gestionando lo que es. ¿Cómo puede ser? Ok, ¿y qué te atrapó de esta cultura digital? Bueno, precisamente el tópico ese de la convergencia, que tiene esa habilidad de que tú puedes traer muchas cosas simultáneamente y tienes la oportunidad de presentarlas de distintas formas. Lili tiene un grupo de investigación en el que yo trabajé como más o menos 8 años, que se llama Sistemas de Representación. ¿Qué están haciendo hoy en día con el grupo? Bueno, en el grupo tenemos ahora mismo está Samir Bhowmik, que es de India, pero lleva también mucho tiempo radicado aquí y él tiene sus proyectos con media y energía. También está Markku Reunanen, que es un lector en la universidad y él enseña programación y también una clase sobre interfaces en 3 dimensiones. La última pieza que de esto que hemos terminado fue el nombre propio es el diorama interactivo Rembrandt, la lección de anatomía de Rembrandt en 1632. Y es una reconstrucción artística, yo digo artística, hipotética también de la pintura de Rembrandt. ¿Y qué es un diorama? Un diorama es un formato, el formato lo de esto, bueno, se dice que quien lo inventó fue Daguerre, el mismo que inventó la fotografía. Y él tenía una práctica, como decimos, un negocio de hacer dioramas. Son como se dice estas escenas, ¿verdad? Que se utiliza la fotografía, elementos fotográficos y de la pintura. Y entonces en aquella época, para cuando él lo inventó, que fue finales del 18, principios del 19, eh, se usaban movimiento del escenario para dar como una impresión así de 3 dimensiones, ¿verdad? Y bueno, ¿Pero cuál es la diferencia entre un holograma y un diograma? bueno, pues fíjate, no hay tanta porque el diorama en realidad también es completamente tridimensional. Bueno, puede ser tridimensional, pero la diferencia es que una percepción en 2 dimensiones, porque lo que te da es el plano, o sea, tú estás mirando un plano, pero ese plano pues se compone de distintos elementos que están arreglados para darte una idea o una percepción de 3 dimensiones. Entonces, la vista es por lo general, pues si la vista es frontal. Mariana, que muchas preguntas tú haces. Pero necesito... Está bueno. Y entonces, ¿esa pieza ya está lista? Esa pieza está lista, esa pieza la llevamos a Ars Electrónica, que es el festival internacional de arte electrónico más importante que en el mundo, es que está en Austria, en Linz. Y después de eso no la hemos vuelto a enseñar porque hemos estado arreglándole distintas cosas y también hemos estado súper ocupados, todo el mundo, pero ahora esperamos que la vamos a poder enseñar pronto, otra vez aquí al público en Helsinki.
entrevista la publicaremos dentro de la serie Sin Fronteras, pero también va a ser parte de varias listas como Latinas Diseñadoras en Helsinki, Investigación y Diseño, Puerto Rico y Diseño y Educación en Diseño. Las listas se están poniendo jugosas y son una manera de empezar a escuchar diseño y diáspora. Me imagino que para alguien que recién descubre el podcast es un poco abrumador ver que hay 190 entrevistas. Entonces, les recomendamos agarrar una lista de un tema que les interesa y empezar a escuchar esa lista. Hay algunas listas en nuestra página web, pero la gran mayoría de las listas las encuentran en Spotify. Otra cosa que quería comentar a partir de la entrevista de Lili es que muchos de los que entrevisté también vienen del Media Lab en la Universidad de Aalto y ahí hicieron o hacen sus estudios de doctorado. Por ejemplo, Andrea Botero, Nuno Correa, Eva Dural, Tania Rodríguez y Luisa Graciotin Celau. Parece que voy a tener que hacer una lista de todos los que fuimos acunados por ese lugar, que recordamos con cariño lo que dejamos y los que todavía están ahí lo siguen disfrutando. Está el diorama de Rembrandt, es lo que estuvieron haciendo antes, pero ahora tienen algún proyecto entre manos. Bueno, sí, estamos comenzando un proyecto nuevo también de realidad virtual. El título, que por supuesto es un título provisional, es Crónicas de una colaboración entre el arte y la ciencia. Y en ese trabajo, en parte es una documentación de un trabajo que hemos hecho con un científico venezolano que también está radicado aquí en Helsinki, Orlando Rojas, quien trabaja con biocelulosa. Y hace un año atrás yo tuve un colaborador, estudiante de doctorado, Andrea Mancianti, que hizo todo el equipo de realidad virtual. Básicamente lo diseñó él y lo imprimió en el laboratorio. Y utilizó la biocelulosa para las membranas de los ¿cómo se dice? Los headphones. Sí, como los cascos que se ponen para mirar la realidad virtual. Sí, pero fue para el sonido, es para el sonido, porque él trabaja con sonido y él trabaja con sonido en realidad virtual, o sea, cómo tú hacer la localización para que realmente te sientas que te estás moviendo en un espacio tridimensional, o sea, que no es la vista. Ok, y estas crónicas de trabajo, o sea, ¿cómo se relaciona el contenido con esto de moverse en la realidad virtual? O sea, ¿qué es lo que quieren lograr? Andrea va a estar realizando el sonido para esa pieza. Y en la crónica, lo que me interesa a mí es poder documentar esa colaboración entre científicos y artistas y cómo se da. Y también poder enseñarle a una audiencia cómo es que trabajan los científicos en su laboratorio, ¿verdad? Y qué es lo que están haciendo, porque son unas cosas que son realmente... Es como un poco traer la ciencia, o sea, popularizar la ciencia. Hay un poco de eso, pero también hay un poco de verdad, de mirarlo desde una perspectiva quizás más como una fábula. Como una historia que van a contar. Sí, que no es, o sea, sí pretendemos que los hechos pues sean concretos y sean verídicos lo que vamos a narrar, pero lo queremos presentar de una forma que sea distinta porque no solamente, pues, o sea, muchas veces nos enfocamos solamente que si escribir este papel para tal conferencia, para tal magazine o journal, y en realidad, pues, hay mucho más ahí para los sentidos, ¿verdad? Para todos los sentidos. Está no solamente la vista, sino el sonido, el tacto, y entonces, ¿cómo podemos enseñar eso? Cómo contar el proceso de trabajo de un científico y de un artista a través de los sonidos, de los sentidos. Sí, a través usando los medios y la realidad virtual, en la cual en la realidad virtual es posible, o sea, pienso yo que es posible, pues quizás hacer desgajar las distintas percepciones y volverlas a juntar. O sea que seguimos con el tópico de la convergencia. Y no nos salimos de ahí. No. Bueno, ¿cómo son de diferentes los alumnos de hoy en día
con respecto a los alumnos y las generaciones anteriores, porque mucho se habla de estos millennials, pero creo que alguien que enseñó diseño durante 30 años, Ya sí, más o menos. entonces tenés que tener una idea de cómo van cambiando los alumnos y qué es lo que los alumnos, qué expectativas tienen hoy en día. Quiero charlar un poco de eso. Sí, 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 sí. Es una pregunta súper interesante y bastante difícil de contestar. Yo empecé en el 96 en Nueva York, en Pratt, a dar clases de diseño. Mi primera clase fue el uso de la computadora o el ordenador para estudiantes de diseño gráfico. En aquella época era muy distinto ahora, porque hoy en día, por supuesto, todo es con el ordenador o la computadora. Y la forma de enseñanza también era bien distinta en el sentido de, bueno, tenías que enseñarle herramientas. En realidad, diseño por computadora para estudiantes es la herramienta lo que tienes que enseñar, pero también está la parte de diseño, ¿no? Sí, y hoy en día en la universidad se hace bastante poco foco en las herramientas y más foco en el contenido de lo que uno hace. Claro, pero yo pienso que, verdad, que uno tiene que aprender a usar las herramientas, porque si no sabes usar las herramientas, pues de poco te vale todas las ideas que puedas tener que no las puedes expresar, Es ¿no? verdad. Entonces empieza una por ahí. Aquellos estudiantes eran muy distintos, por ejemplo, en Nueva York eran muy distintos a con los que me encontré aquí, en el sentido de que, bueno, ellos iban a la clase por la tarde, era toda la clase, entonces toda la tarde y luego se iban, mientras que aquí, cuando yo empecé en el Media Lab, aquello era que la gente, pues tú sabes, llegaba y pasa, como dice, todo el día y hasta cierto punto, pues la gente vivía allí, ¿verdad? O sea, hubo una época que, ¿verdad? Que era así. Yo viví ahí cuando estudiaba. Claro, claro, yo me recuerdo que había gente que el fin de semana todo, porque tenías la oportunidad y la gente eso era lo que quería, aprender más. Bueno, y teníamos la llave, ¿no? O sea, cuando yo llegué a la facultad acá y me dieron la llave de la universidad, dije, no lo puedo creer, ¿cómo? Y puedo venir cuando quiero y usar los talleres. Y bueno, los talleres no están abiertos todo el tiempo, pero sí las computadoras, lo que uno quería. Sí, 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 pues sí, pero nosotros todavía esa política de estar abierto para el estudiante, eso continúa. Y yo pienso que, verdad, que los estudiantes hoy en día también, pues, o sea, eso es lo que, en gran medida, eso es lo que les emociona y les motiva, pero también me parece que, verdad, que también está el compartir que tienen entre ellos, entre sí mismos. Se arma una comunidad muy diferente cuando están todos en el mismo espacio físico. Exacto, y entonces que tú aprendes hasta, yo diría que hasta más en esa comunidad de lo que puedes aprender con un profesor. En el caso mío, o sea, yo tengo cursos que son cursos que se dan charlas, ¿verdad? Pero casi todos los cursos míos envuelven de alguna manera u otra que tienes que hacer algo, porque realmente me parece un poco difícil enseñar diseño sin hacer diseño, ¿no? No, bueno, que son todas cosas, no son materias teóricas, digamos. Bueno, son materias teóricas, pero la forma de demostrar la teoría y entenderla es haciendo. Por lo menos así es que siempre lo he visto yo, pero también, por supuesto, es posible separar la teoría de la práctica y enfocarte nada más en eso. Hoy en día, me parece que los estudiantes que he tenido en los últimos años, te diría en los últimos 3, 4 años, bueno, son increíbles. Ellos vienen todos a la clase, vienen todos a tiempo. No, sí. eso no pasaba cuando yo daba clases ahí. No, exacto, que yo digo, pero ¿y qué es esto? Sí, y están todos listos y entonces, y así terminan todo a tiempo. O sea, es una cosa que realmente, a mí me impresiona. Que tienen como más responsabilidad. Pues sí, sí, yo creo que están como que más al corriente, ¿verdad? ¿Verdad? Que se espera mucho de ellos, de que el mundo pues afuera no es así, ¿verdad? Una panacea, ¿no? Entonces, quizás será por eso. También, o sea, lo que he notado es que, pero siempre ha sido así, que los estudiantes que vienen, porque nosotros no tenemos bachillerato y vienen para la maestría, son mayores y son más maduros. Bueno, pero eso también tiene que ver con que es muy difícil pasar los exámenes para estudiar en el laboratorio de medios. Entonces, cada vez mucha gente que viene, por ejemplo, incluso ya tiene una maestría de otro lado. Eso es cierto. O sea, que se da el caso de que algunos de esos estudiantes tienen una maestría y luego se quedan y hasta van y hacen un doctorado.
Sí, los tiempos han cambiado en ese sentido. Quizás no se juega tanto como se jugaba antes, pero el juego también es muy importante porque el juego es así es el lugar donde, ¿verdad? En mi opinión, nace la inspiración. El juego creativo es fundamental para los diseñadores. Exacto, sí. Pero decime una cosa, aún así hay como muchísimos estudiantes que están trabajando paralelamente a estudiar, ¿cierto? Eso es correcto también. Y entonces el laboratorio de medios siempre tuvo como diferentes tipos de cursos con diferentes tipos de formatos. ¿Nos contás un poquito sobre eso? Sí, eso todavía continúa. Hay cursos que son pues seminarios que van todo el semestre, ¿verdad? Y entonces esos seminarios pues combinan la teoría y la práctica, puede ser que sean así, pero entonces también hay cursos como los talleres, que son cursos intensivos de una semana. Hay las clases que lo que le llaman las clases intensivas, que son 3 semanas, 4 o 5 horas al día enseñando un tópico que, bueno, para el maestro es súper difícil, pienso yo. ¿Verdad? Entonces, también están, bueno, los talleres, los cursos intensivos, los seminarios y, bueno, por supuesto están, las charlas que se dan y la gente que viene. ¿Y vos cuál es tu formato favorito para enseñar? Wow, a mí siempre me ha gustado mucho el seminario y antes hacía más talleres que ahora. Fíjate, antes que hacía más talleres que ahora. Pero no sé también si será porque realmente yo he estado más a cargo de los estudiantes de doctorado últimamente. Sí. Y entonces también mucho del aprendizaje para mí sucede ya sea en charlas privadas con el estudiante cuando estamos revisando la tesis, discutiendo lo que están escribiendo, o cuando estamos trabajando en un proyecto específico Juntos. de investigación, exacto, sí. Entonces, nos contabas que estás dirigís la investigación en todo el laboratorio de medios y quería preguntarte, bueno, hay mucha investigación en diseño. ¿Hacia dónde crees que está yendo la investigación en diseño? Bueno, ahora mismo yo pienso que de las cosas que veo que son de las corrientes más importantes, está lo de lo de la realidad virtual y la realidad aumentada. Eso es porque ya hay suficientes herramientas, infraestructuras afuera, que de esto afuera, estoy diciendo afuera en la sociedad, ¿verdad? Que ahora se puede experimentar en términos de desarrollar todo tipo de contenido. Y entonces cuando tú experimentas con eso es, ¿verdad? Cómo cómo se diseña la interacción, cómo se diseña el contenido, cómo se diseña la narrativa para que entonces el mensaje que tú quieres llevar, ¿verdad? Se comunique. ¿Y te parece que estamos haciendo un tipo de investigación suficientemente creativa? Yo pienso que sí, que hay mucha gente allí, ¿verdad? Que de esto que están haciendo cosas súper creativas, no solamente en el laboratorio, porque también hay gente en otros departamentos, por ejemplo, en el departamento de cine, está este muchacho Sunnet, tú lo conoces, que él está haciendo su doctorado, que él también, o sea, es un trabajo súper interesante sobre, es como se hizo un formato híbrido, se conoce como realidad virtual, pero yo diría que más bien es como cinematografía a 360 grados. ¿Verdad? Y súper interesante lo que tú puedes lograr con eso. Una cosa totalmente nueva. ¿Y qué te parece que vamos a estar haciendo en 5 años? Bueno, mira, a mí yo desafortunadamente no he tenido la oportunidad de verla todavía, pero he leído muchísimo sobre la pieza esta de Iñárritu, sobre Sangre del Desierto, creo que es que se llama, que es una pieza de realidad virtual que hizo el director mexicano y que hasta ahora, por lo que he podido leer, es la única en que yo veo que realmente me parece que está trabajando con lo que es la gran diferencia entre el cine y la realidad virtual, que la realidad virtual es un medio que se enfoca hacia el espacio. En el cine tú estás sentado, ¿verdad? Y estás sentado ahí y te traen la experiencia, te la traen a través de la historia que estás viendo proyectada en la pantalla frente a ti. En realidad virtual,
La idea es que tú te puedas mover a través de un espacio y experimentar esa realidad. Sí. Sí, Y ese espacio a la vez es interactivo. exacto, exacto. Y que de esto, y que va cambiando y cambia de acuerdo a la interacción que tú tienes. Y entonces, bueno, ¿qué es eso? Por eso, en eso se ata con lo del diorama interactivo, ¿verdad? Que es un espacio en el cual la audiencia puede entrar dentro del diorama, ¿verdad? No es que simplemente lo vea al frente de sí mismo como era en el museo, ¿verdad? Y justamente hay varios que vienen a Helsinki, al laboratorio de medios, para trabajar con ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ver ahora porque esta va a ser, o sea, la primera clase de los que, bueno, no es la primera, sería la segunda, porque fíjate, ya tenemos 2 personas, mencioné a Andrea, Sí. también tenemos está Daniel Landau, que él es de Israel y él, por ejemplo, ha hecho una pieza que ahora está en el Museo de Jerusalén, en el cual, usando la realidad virtual, una familia judía puede visitar la casa de una familia palestina y una familia palestina puede visitar la casa de una familia judía dentro del museo. Ajá. Y para hacer la pieza, por supuesto, él tuvo que ir a estas 2 casas y entonces las ha reconstruido y entonces eso de por sí pues ha traído un diálogo, ¿verdad? Con gente que ¿verdad? Que viven en la misma calle pero no se hablan. Claro, bueno, eso tiene un componente político, ¿no? Sí, también lo tiene. Y él, o sea, yo pienso que él quiere traer eso. Eso a él está colación. haciendo un trabajo de doctorado Es su trabajo de doctorado, sí. con esa obra. Sí. Bueno, esa es una de las piezas que está haciendo. Muy bien. ¿Y qué cosas últimamente te estuvieron inspirando? ¿Qué nos recomendás leer, escuchar, que te hayan inspirado? Bueno, sabes que la lectura es una cosa que no tiene que ser necesariamente lo último que ha salido. No, estamos de acuerdo. Puede ser que te encuentres un libro viejo por ahí y ese libro sea la fuente de inspiración. Totalmente. Tenés que saber encontrarlo en el momento que lo necesitas, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Ayer, por ejemplo, me metí yo en un librero ahí en Telo. Sí. Bueno, he pasado yo por esa acera no sé cuántas veces y siempre estoy ahí mirando esos libros tan jugosos y nunca estaba abierta, nunca había visto a nadie. Ayer de casualidad veo yo a este señor y entonces cojo y me meto adentro a averiguar los libros. ¡Wow! ¡Qué libros más hermosos! Que eran libros antiguos. Libros, algunos así es. El señor tiene libros, pero viejísimos y muy valiosos, pero también tiene libros así, pues nada, que alguien los quiso salir de ellos y los vendió, sabe Dios qué, 5 euros una caja de libros, algo así. O sea que te encanta revisar las librerías de libros usados. Sí, eso mismo, los libros viejos, como le dicen en México. Antiguos, podemos decirle, sí. para tenerles más respeto. Claro, claro. Sí, y bueno, y nada, y entre las cosas me encontré, por ejemplo, un libro del 1998 de Daniel Dennett, que es muy conocido porque él ha trabajado con la conciencia, o sea, con la conciencia, ¿cómo se diría? Sí, de estar consciente, o sea, de estar despierto, ¿no? O sea, de Sí, cómo estamos estar ahora. presente. Exacto, cómo estamos. Eso también es muy importante para la realidad virtual, porque fíjate, se basa básicamente en la idea de que tú estás presente en una realidad que solamente existe dentro del ordenador o lo que hayan construido los diseñadores, ¿no? Claro. Exacto, y entonces ese libro era del 1998, me quedé, bueno, es boba. interesante también con esto de estar presente y estar ausente, ¿no? Con esto de que estamos muchas veces tan enganchados con los medios sociales que estamos ausentes de lo que está pasando alrededor. Claro, claro. Fíjate, eso es una de las cosas que pienso yo. ¿Cómo lo haríamos, verdad? Si a través del Facebook de verdad pudiésemos estar en un espacio virtual, que pudiésemos encontrarnos con la gente que, verdad, que conocemos, que queremos, con los cuales hemos estado haciendo chat, Sí. ¿verdad? Pero que no los encontráramos físicamente. Y yo creo que por lo menos no entraríamos en tantas discusiones muy violentas y muy feas que estamos entrando ahora, porque cuando uno se ve, tiene otra manera de comunicar que es muy diferente a estas discusiones que suceden en Internet
Eso es cuando es cierto. solo por texto, ¿no? Yo pienso que eso es así, o sea, pienso que sí, que tienes razón en eso. Yo creo que se pueden dar grandes oportunidades, pero también siempre hay pues que estar pendiente porque y la cuestión ética y la cuestión legal es súper importante, ¿verdad? Sí. Porque trayendo a colación lo de la marcha climática que hay esta tarde, ¿verdad? Oye, que no nos vayamos a descuidar del mundo real por estar de esto prestándole tanta atención a las Al redes mundo sociales virtual. y al mundo virtual. A Lili le fascinan los artefactos antiguos como los mapas y los libros, y a la vez explora cómo se pueden usar nuevas tecnologías como la realidad virtual para tener acceso a estos documentos, edificios o realidades del pasado, entre lo nuevo y lo antiguo, respetando lo que pasó, reinterpretándole y dándole un nuevo sentido. Ahí está su trabajo. Y hay pocas veces que una de las diseñadoras que entrevisto tiene una trayectoria tan larga de haber trabajado en el mismo tema, y eso le da fuerza y solidez a su investigación. Los invito a ver lo que hacen, pasen por la página de su grupo de investigación. Dejaremos el link en nuestra página web y en Anchor, donde publicamos los episodios. Siempre hay algo nuevo que nos hace aprender del pasado y sorprendernos con las posibilidades de las nuevas tecnologías. Muchos proyectos me los acuerdo con cariño, pero sobre todo el del mapa de México de 1550. Era un facsímil digital muy hermoso, con unos detalles preciosos que contaban de la vida cotidiana en México en ese momento. Era un proyecto de Lili donde trabajé como asistente todo un verano. Armamos un mapa que se podía anotar, dejar comentarios, y eso fue la inspiración para varios casos de mi tesis de doctorado. Usé los mapas anotados también, pero en otro contexto, los museos. Pero todo empezó en 1550 y nos inspiró a seguir. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia de Creative Commons con Attribution. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram o Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. ¡Feliz Navidad para los que festejan! No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.